¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Soy su amigo Francisco Serralde. Estamos hablando de Derecho Penal en Rojo Espino y Asociados. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia, como es el procedimiento abreviado como forma anticipada de terminación del proceso. Y pues vamos para ello a hablar con los expertos. El maestro Edgar Emiliano Rojo Espino. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Y con nosotros. Gracias. El abogado Diego Cruz Trejo. Hago una breve acotación. El maestro Edgar Emiliano Rojo Espino es especialista en el sistema de justicia penal acusatoria oral y es maestro en Derecho Procesal Penal. El abogado Diego es, postulante en materia penal y especialista en Derecho Penal por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Pues agradecido por ustedes por el espacio y bueno, pues entramos de lleno con este tema del procedimiento abreviado que mucho nos trae a mucha gente de cabeza. Muy útil esta herramienta y sobre todo, maestro, ¿cómo podemos entender o dimensionar el procedimiento abreviado? ¿Qué es? Bueno, el procedimiento abreviado es un asunto muy singular, como tú bien lo manejas, difícil de entender. Lo que podemos decir es que el procedimiento se sale del derrotero ordinario, ¿no? que termine en una sentencia con todas las etapas hasta juicio, busca otro derrotero para terminar de forma anticipada con un racimo de requisitos que exige la Constitución y las leyes secundarias. Perfecto. ¿Lo vemos como un beneficio en este sistema? Seguramente para ciertos casos sí podría ser provechoso. Parte del principio de economía procesal. En ciertos asuntos creo que vale la pena considerarlo. Me imagino cuando en algún asunto concreto el cúmulo de datos de prueba de parte de la investigación penal son tan extensos que a lo mejor irnos a un juicio oral sería ocioso, desgastante y a lo mejor ya anticiparíamos cuál va a ser la solución, que sería prácticamente una sentencia condenatoria. En ese orden de ideas, terminarlo de forma anticipada puede ser atractivo, pero además la ley, primero la Constitución y luego la ley secundaria establece ciertos beneficios para el imputado que decida acogerse a esta forma anticipada de terminar el procedimiento. Perfecto. Yo creo que un punto muy importante que no podemos dejar pasar es que, esta figura que es propia y expresiva vamos a hacer del sistema acusatorio. Hacemos solamente la breve acotación de que lo tenemos en el sistema obviamente mixto, tenemos procedimientos especiales, donde ahorita ya tiene otra mecánica. Y partimos de una base, algo un poco interesante, que incluso esta figura pues tiene incluso fuente constitucional. Sí, lo encontramos precisamente en la propia Constitución, en el 20 apartado A, fracción séptima, ahí lo encontramos. Ahí se habla mucho sobre realmente si es constitucional, si no lo es. Diego, ahí, ¿cómo podemos entender esto? ¿Podríamos hablar de que es constitucional? Lo tenemos en la Constitución, evidentemente. Resulta contradictorio. ¿Qué podemos definir en ese sentido, Diego? Pues como bien lo dices, amigo Francisco, pues yo puedo considerar que es constitucional toda vez que la propia Carta Magna lo establece, ¿no? Sin embargo, a lo mejor pudiera ser un poco contradictorio con los principios que rigen este sistema procesal acusatorio, como lo es a lo mejor el de no autoincriminación, ¿no? Pudiera ser. Es un punto muy importante, le comentas, porque evidentemente el tema de ese derecho de guardar silencio que tenemos emana precisamente una de las finalidades que no nos autoincriminemos. Entonces, bajo este punto, maestro Edgar, hablamos de, ¿existe autoincriminación en este sistema, en este procedimiento abreviado? Yo creo que en el terreno fáctico, en la práctica, sí existe autoincriminación, porque es un requisito de procedibilidad del juicio abreviado. Es decir, la Constitución dice, precisamente en el apartado que mencionas, que si el investigado, que si el imputado no acepta su participación en los hechos, pues no será posible buscar esta salida anticipada, ¿no? Y al estar aceptando su participación en los hechos, pues creo que prácticamente es una autoincriminación, ¿no? Prohibida en otros ordenamientos, en tratados internacionales. Entiendo que tratan de salvarla porque dicen, es con la plena voluntad y porque sabe el imputado que va a traer algunos beneficios. Si quieres, más adelante hablamos de los beneficios y si son costeables o no para él. Claro. Pero yo creo que en cuestiones fácticas, en la práctica, sí existe una autoincriminación
al aceptar su participación en los hechos. Bien, Diego, bajo tu óptica, ¿tú consideras que existe una autoincriminación que se transgrede? Incluso hago una acotación porque en su momento un juez hablaba que la Constitución dice no se contradice sino se armoniza. Creo que sí llega a existir ciertas contradicciones, pese a que debiera armonizarse. Pero bajo tu perspectiva, Diego, podríamos hablar que efectivamente choca, colisiona con ese derecho a no autoincriminarse. Sí, efectivamente considero que choca con el principio de no autoincriminación, como dice el maestro Edgar, e inclusive es uno de los requisitos que establece el Código Nacional para que se pudiera llegar a este procedimiento y forma de terminación anticipada. No es totalmente contradictorio con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales que en la comunidad internacional se han establecido. Bien, que incluso hoy tenemos un dilema porque, como bien analizamos, la Constitución nos habla que acepte su participación. Vamos a ver ahorita si nos apoyas con los requisitos de procedibilidad, en qué casos procede, pero vemos que ahí, en estos casos, hay que aceptar responsabilidad, conforme lo dice el código, ¿no? Entonces hay un tema complejo. ¿En qué caso vamos? ¿Cuándo procede sobre todo nos interesa cuál es la naturaleza del procedimiento abreviado? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo podemos identificar su fin en particular? Pues la finalidad del procedimiento abreviado es acotar el proceso tanto para el mecanismo de las instituciones y además también para que el imputado pueda tener un beneficio, ¿no? A lo mejor al momento de aceptar su responsabilidad, el Estado a través del sistema penal acusatorio le puede imponer una pena menor, ¿no? Esa pudiera ser la finalidad. Ok, oye, y bajo esa normatividad que tenemos, ¿cuándo es el momento idóneo para poderlo plantear? ¿En qué momento podemos plantear Es más, creo que incluso tendríamos que ir primero a la procedibilidad, ¿no? ¿En qué casos procede el procedimiento abreviado? Sí. ¿O cómo podríamos acceder más bien al procedimiento abreviado? Bueno, los requisitos para poder acceder al procedimiento abreviado es pues que el Ministerio Público lo solicite, ¿no? Otro de los requisitos es que la víctima no ponga no ponga, ¿cómo se llama? O que se oponga. Que se oponga justificadamente a esta salida, a esta forma de terminación anticipada, ¿no? Otro de los requisitos es que el imputado reconozca su, ¿cómo se llama? Su responsabilidad penal, la admita, ¿no? Justamente. Entonces, esos son algunos de los requisitos para poder acceder a esta. Oye, y hablamos, aquí vamos con el maestro Edgar, por lo que nos comenta Diego, y como lo marca la ley, pues esta es una petición o una instancia que apertura el Ministerio Público. Sin embargo, ahí hemos tenido esos dilemas porque la nueva Constitución lo señala dentro de sus aspectos generales o principios generales. Sin embargo, bueno, aquí el Código nos limita a que solamente es el Ministerio Público. El choque viene, si mal no me falla, cuando pues quien realmente tiene que estar de acuerdo es el imputado. Entonces, ¿cómo concebimos esto? ¿Esto es facultad exclusiva del Ministerio Público? ¿También es un derecho en este caso del imputado o acusado, depende del momento en el que nos encontremos? De acuerdo. Bueno, nuestro sistema legal sí es una facultad exclusiva del Ministerio Público, del fiscal, pero creo que rompe con el equilibrio procesal porque no lo puede pedir el imputado o su defensa. Ese es un monopolio del Ministerio Público. Lo que considero que pudiera ser, en la práctica a mí me ha funcionado, probablemente lo puedes sugerir en la audiencia, ¿no? Justificar, o puedes conminar, ¿no? Ojo la palabra conminar al Ministerio Público para que lo solicite, pero al final de cuentas es el único que puede solicitarlo. Yo creo que ahí sí el legislador está conculcando el equilibrio procesal, porque considero que también debería de ser una facultad para el imputado o para su defensa, ¿no? Como en las otras salidas alternas existen, como es los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional, ¿no? Pero aquí no, aquí sí es una facultad exclusiva del Ministerio Público pedir esta forma anticipada de terminación del procedimiento. Y bajo este esquema, bajo este panorama que tú nos comentas, maestro, ¿podríamos hablar en el buen sentido de la palabra
que esto sería, digamos, una justicia negociada? Pues en los hechos parece que sí, porque habría que acercarse con el Ministerio Público. También se presta para cuestiones de corrupción que se supone que deberemos ir superando con este nuevo sistema, bueno, ya ni tan nuevo, porque pues al ser una facultad exclusiva, pues el Ministerio Público podrá pedir ciertas cuestiones no apegadas a derecho para que lo pida, y si él decide no solicitarlo, pues no hay poder humano que lo solicite. Y esto es porque sí trae algunos beneficios para el imputado al momento de que le dicten la pena. No todos le son provechosos, pero la gran mayoría sí. Gracias. Bien, Diego, en cuanto a la oportunidad para solicitar este procedimiento abreviado, ¿cuándo es el momento, digamos, adecuado en que se pueda acceder a esta forma anticipada de terminación del procedimiento? Sí, la oportunidad se establece que puede solicitarse el procedimiento abreviado una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de emitirse el auto de apertura al juicio oral, ¿no? Bien, en cuanto a la estructura, digamos, del Código Nacional, pues nos habla prácticamente de que se tiene que presentar, o una vez formulada la acusación, es cuando podríamos acceder a este procedimiento abreviado. Como lo hemos a veces comentado o en la praxis analizamos, que llega a suceder incluso antes, esto es que a lo mejor no llegamos a la acusación y ya hay un procedimiento abreviado, obviamente pues la persona vinculada al proceso ya, ¿no? Entonces el punto es aquí, ¿esta práctica es correcta, Diego? ¿Facilita realmente la misión de justicia? ¿Crees que puede ir en contra de un debido proceso? ¿Cuál es ahí tu punto de vista? Sí, esta práctica es correcta y no vicia lo que es el debido proceso, ¿no? Ya que, como lo comentamos hace un momento, el código es muy claro que una vez vinculado a proceso, pues inmediatamente se puede solicitar esta forma de terminación anticipada, incluso en la misma audiencia inicial, ¿no? Antes de que esta termine, ¿no? Uno de los requisitos efectivamente es de que se formule acusación, ¿no? Pero te digo, pues hasta antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral se puede solicitar. Ok, antes. Maestro Edgar, estamos comentando ahorita el dilema que genera precisamente que el artículo 20 de la Constitución nos habla que la persona imputada, la persona sujeta a proceso, pues acepta su participación. Creo que en ese sentido la Constitución es un poco laxa, o a lo mejor acorde, y creo que en este caso el Código Nacional es un poquito más ya restrictivo, un poco más agresivo, al establecer, como bien nos comentó Diego, que tiene que aceptar su responsabilidad. Creo que son aspectos muy, muy diferentes. Ahí, ¿cómo deberíamos entender esta dinámica, maestro? Bueno, lo deberíamos entender conforme a lo que establece la Constitución. Efectivamente, la ley secundaria, la ley adjetiva, es más rigorista y refiere que debe aceptar su responsabilidad. Considero que los jueces deben solamente pedir como requisito pues la petición constitucional, ¿no? Porque de por sí ya tanto una figura como la otra creo que están son para autoincriminar al imputado, obviamente una más rigorista que la otra, pero creo que no debería de existir este requisito para la procedibilidad del juicio abreviado. Bien podrían someterse a un juicio abreviado reparando el daño, otros requisitos garantizando a lo mejor la seguridad de la víctima, pero no llegar a estos extremos porque innegablemente hay una autoincriminación eminentemente prohibida en los sistemas democráticos penales en el mundo. Ok, aquí ¿cuáles son los beneficios que encontramos bajo esta figura? Nos queda claro lo que nos comentas en cuanto a esta postura de la autoincriminación, a lo mejor por contravenir incluso el propio 20 constitucional, donde lo regula, se contradice, pero ¿cuál es, digamos, el beneficio que encontramos yo como investigado, yo como vinculado al proceso, sujetarme a un procedimiento abreviado? Bueno, creo que sí existen, son varios, pero por ejemplo en delitos dolosos, cuya media aritmética rebase de la pena, rebase los 5 años, pues dice la ley secundaria que el Ministerio Público podrá solicitar hasta 1/3 de la pena que le pudiera corresponder, de tal suerte que pues si va a solicitar 9 años, por ejemplo, pues 1/3 sí baja considerablemente, ¿no? Cuando la pena impuesta sea menor a 5 años,
pues el sentenciado ya en ese momento pues va a tener opción a algún sustitutivo de pena, a la suspensión condicional de la pena y muy probablemente obtener su libertad. Que creo que esa es parte, digamos, de la finalidad, ¿no? Que de alguna manera nos garanticemos una pena relativamente baja, en donde podamos en dado caso acceder a un sustitutivo. Creo que esa es la... Sí, y la reparación del daño también, ¿no? Porque también hay que revisar el tema de la justicia restaurativa, porque no todo debe ser cárcel, es una cuestión cultural que debemos ir superando. Sí, como que siempre analizamos justicia igual a cárcel, ¿no? Así lo estamos hablando y no nos quitamos ese chip, vaya. Y muchas veces a la víctima nunca se le repara el daño, se le deja en última instancia, ¿no? Entonces acá buscar un método rápido, eficaz, ¿no? Para reparar el daño, obviamente en correspondencia que el sentenciado obtenga algunos beneficios, me parece que es prudente. Quizá lo que sí no debería acontecer es ese requisito de que tiene que autoincriminarse, porque vuelvo a repetir, en el terreno fáctico, ya sea que acepte su participación en los hechos o asimile sus responsabilidades, las dos son formas de autoincriminarse. Bien, bajo esta teoría, obviamente, nos comentas que al fin y al cabo el beneficio es que hay una disminución de la pena. Bajo este punto, pues obviamente vemos aquí el Ministerio Público forma o juega un papel importante en cuanto al tema de la pena, ¿no? ¿Cómo dimensionamos aquí la importancia del Ministerio Público respecto a la pena? Bueno, que nuevamente tiene el monopolio, porque pues ahí la ley secundaria le dice que el Ministerio Público es el que debe solicitar la pena, pero ojo, aquí hay algo muy importante. Una vez que solicita la pena, a lo mejor el beneficio máximo, ¿no? Que es en delitos dolosos, que la media aritmética es más de 5 años, o en cualquier otro supuesto, la pena que solicita el Ministerio Público no la puede cambiar el juez. Es decir, el juez está vedado para imponer su criterio respecto de la pena. Eso también es algo interesante, porque al final creo que es el juez el que debe determinar, pero aquí la ley del plano taxa este asunto en favor del Ministerio Público. La pena que pide, una vez que ha sido aceptado el juicio abreviado, la pena que solicite es la que debe imponer el juez, ¿no? Es interesante eso. Ok, incluso aquí vemos un punto donde realmente vemos que se va a establecer una penalidad, como tú bien comentas, que pide el Ministerio Público, pues incluso nos estamos ahorrando esta etapa de individuación de sanciones, ¿no? Donde se genera. Pues bajo este tipo de economía procesal. Claro, es lo que tú comentabas, ¿no? Que sea más ágil. Bajo esta situación, Diego, sí, vemos que el juez podría imponer, digamos, una pena distinta a la peticionada por el Ministerio Público. No, como ya lo comentamos hace un momento, el Ministerio Público tiene el monopolio nuevamente, ¿no? Para establecer la penalidad de acuerdo al delito de que se trate, ¿no? Y también, a su vez, pues verificar si a lo mejor tuviera un beneficio preliberacional, si es que no excede la media aritmética, ¿no? Que estamos hablando de 5 años, entonces no pudiera intervenir, simplemente el Ministerio Público lo establece. O sea, como bien comenta el maestro, ¿consideras que también acota o ata un poquito de manos al juez, sí, en cuanto a lo de punibilidad? Así es. Ok, y antes de llegar a un punto muy importante en cuanto a la final de o cómo cae una sentencia en un procedimiento abreviado, me interesaría mucho, maestro, tú como litigante que estás en la práctica penal del diario, tú como profesionista, cuando te sujetan a tu criterio un asunto, gente pone en tus manos su libertad, ¿tú qué valoras para efecto de determinar si es un procedimiento abreviado? Porque obviamente creo que todos coincidimos que como litigantes pues buscamos siempre el mayor beneficio y estamos casados con el mayor beneficio absolutorio, pero bueno, ¿qué beneficio? ¿Cuáles son los parámetros que tú analizas, maestro, para ir a un procedimiento abreviado? Sí, es una pregunta interesante, porque tal pareciera que a veces con el prisma con que las personas ven el asunto del juicio abreviado, bueno, pues el abogado no defiende, ¿no? Sí, claro. Pues para qué eso, sí. Lo hubiera quedado con el defensor público, entonces son muy buenos abogados también. Luego tienen mucho trabajo, pero están muy bien formados, ¿no? Bueno, se valoran muchas cosas. Uno, habría que ver el caudal probatorio, ¿no? De los datos de pruebas que se tenga. Como dije con antelación, puede ser que ya el arsenal probatorio sea tan suficiente que va a ser muy complicado revertir la situación, entonces va a ser ocioso irte a un juicio, desahogar pruebas, desgastar a tu cliente. Al final, como ya dije antes, bueno, pues puedes presumir cómo vendría la sentencia.
Pero bueno, también en la propia Constitución dice que es obligación del defensor promover a favor de su defendido algún medio anticipado de terminación del procedimiento. En nuestro sistema, pues el único medio anticipado es el procedimiento abreviado, ¿no? Tienes que valorar muchas cosas y bueno, también este beneficio, porque en el supuesto de que el juez determine una sentencia condenatoria en un juicio oral, en un juicio ordinario, a lo mejor no alcanzaría estos beneficios. Eso también lo tendrías que valorar, lo tendrías que platicar con tu cliente. Lo que sí es que los niveles de comunicación con tu cliente deben estar siempre bien abiertos. Él debe asimilar, debe entender. Aparentemente es algo técnico, pero no, lo tiene que entender. Y si él asiente que se vayan por ese derrotero, yo creo que es válido. Sí, pues incluso hasta el propio juez tiene que, como tú comentas en cuanto a los requisitos, ¿no? Tiene que cerciorarse que el propio imputado esté consciente del panorama, ¿no? Sí, o sea, que al fin y al cabo consciente que va a ir a un procedimiento abreviado y que no es un juicio oral. Pues maestro, estamos platicando este punto de, como tú comentas, ya sabemos cómo viene la sentencia, ¿no? Evidentemente, pues todo parece que está diseñado para que tengamos siempre una sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado. Como que esa es la lógica formal, eso nos indica. ¿Crees que podríamos, o podría haber este caso de un absolutorio en un procedimiento abreviado? Bueno, yo no lo he visto en la práctica. Okay. No sé tú, que también te dedicas a eso, o el maestro, yo no lo he visto en la práctica. Yo creo que sí podría darse, no lo he visto, pero también otro requisito inclusive constitucional es que también el juez, para que asienta que el juicio termine por vía de procedimiento abreviado, es que ya advierta con una especie de apariencia, ¿no?, de buen derecho, de que con los elementos que hay va a tener para dictar una sentencia condenatoria. Es decir, hace un juicio a priori, hace una valoración antes de, para llegar a esa determinación. Yo lo he visto en la práctica, entiendo que no hay impedimento en carácter legal, ni de ley secundaria ni de la Constitución para que haya una sentencia de carácter absolutorio, pero no es la teleología del juicio abreviado, sí, claro, no es la finalidad. Claro, yo claro, no lo he claro. visto. Ok, claro. Y digo, analizamos que vamos, al momento de dictar sentencia, pues al fin y al cabo el juez se va a las reglas generales que tiene que adoptar para dictar sentencia. Exacto. Bien, Diego, el maestro pues, nos comenta que a su punto de vista si hay margen para que exista una sentencia absolutoria. Bajo tu perspectiva y vamos, tu conceptualización del procedimiento abreviado, ¿tú consideras que hay margen para que un juez dicte una sentencia absolutoria en un procedimiento abreviado? Yo creo que no, amigo, porque el mismo código establece los requisitos y uno de ellos es que el propio imputado admita su responsabilidad, ¿no? Además que también otro de los requisitos es que con el cúmulo de datos que tiene el Ministerio Público se han sentenciado en este caso, ¿no? Entonces yo creo que no pudiera dictar una sentencia absolutoria. Ok, incluso partimos de que prácticamente tenemos una confesión ante la autoridad judicial. Pues tú consideras que realmente el juez sí se ve un poco más, pues más que atado, más ceñido, sí, a que exista una condenatoria. Exactamente, así es. Ok, sí. Ok. Oye, y en cuanto a esta sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado, ¿es recurrible? Sí, es recurrible, ¿no? Existe la posibilidad de apelarla, sin embargo, también existe la posibilidad de renunciar a ese plazo para poder interponer algún recurso, ¿no? También, además de ser apelable, puede ser revisable, ¿no? Ok, bajo tu óptica, maestro, ¿tiene, digamos, alguna finalidad práctica las apelaciones contra las sentencias de procedimiento abreviado? No, pues bajo este orden de ideas, no necesariamente. Yo creo que lo que se hace es que una vez que se emite la sentencia de procedimiento abreviado, las partes renuncian, ¿no?, a ese derecho expresamente a apelarlo para que surta efectos desde luego, y en el supuesto de que, como casi siempre sucede, va a traer beneficios de la sentencia, pues puedan iniciar las sesiones conducentes para poder asistir a esos beneficios. Ok, o sea, digamos, bajo esta óptica, Diego, ¿tú consideras que entonces resultaría, digamos, ocioso una apelación en este procedimiento? Sí, resultaría ocioso, ¿no? Porque no cumpliría con la finalidad, ¿no?, del procedimiento abreviado. Sí. Ok. Pues bajo todo este panorama y bajo este contexto, maestro Edgar, ¿cómo podríamos concluir en cuanto a esta figura del procedimiento abreviado? Pues desde mi punto de vista es un procedimiento interesante que en algunos casos debe utilizarse,
no de manera sistemática, sino cuando sea costeable para el imputado. Habría que manejarlo y negociarlo con el Ministerio Público porque sabemos que es el único que lo puede impetrar, el único que lo puede pedir. Pero bueno, tiene que ver con un principio de economía procesal. A veces los desgastes ociosos no nos llevan a nada. Y para mí lo más importante es que pues, se va a garantizar, en el supuesto de que prospere, se va a garantizar la reparación del daño a la víctima. Entonces, bajo estos esquemas que estoy haciendo alusión, creo que en algunos casos el procedimiento abreviado es una buena forma, ¿no?, de terminar y garantizando y satisfaciendo la reparación del daño a la víctima. Hay algunas cosas que, bueno, no deberían estar, como la autoincriminación, tanto en la ley secundaria como en la norma fundamental. Eso debería revisarlo seriamente el legislador, porque además, si la tendencia es que la sentencia sea condenatoria, pues qué más da que se autoincrimine o no. O sea, si, como decía el maestro, con los datos que existen o que estriban en la carpeta de investigación, el juez cree que ya puede dictar una sentencia condenatoria, pues nos podremos ir con esos únicos elementos y ya. Claro, sí, porque también como lo plantea y lo sustenta el Ministerio Público, ¿no? Ese es un punto bien, pues, muy interesante la propuesta, maestro. Pues vamos, pues muchas gracias. Solamente el espacio, hombre, creo que es muy valioso y muy enriquecedor para la gente que los escucha. Ustedes como conocedores de la materia y más están en la práctica, pues abordar este tipo de temas. Pues muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Un gusto, en verdad. Gracias, Diego, maestro. un gusto. Gracias. Gracias.